Vamos a hacer una exposición sobre la filosofía de Marx. Como sabemos, Marx se doctoró en filosofía en la Universidad de Jena en 1941 con una tesis llamada La diferencia entre la filosofía de la naturaleza según Demócrito y según Epicuro, que aquí tengo en la edición española la traducción de García Vaca, que es pues como todo lo García Vaca, pues muy bueno. Curiosamente, aquí Marx dedica esta tesis a su querido amigo, consejero real, dice, privado, señor Ludwig von Westphalen, que fue pues el papá de la que sería esposa de Marx. Dice aquí: perdonad mi caro y personal amigo, el que en vuestro nombre, tan querido para mí, dedique tan insignificante folleto, así le llama. Me siento demasiado impaciente para guardar otra ocasión en que daros una pequeña prueba de mi amor. Entonces, aquí hace una, pues, admiración hacia este señor, el que dice: vos, mi personal amigo, fuisteis siempre para mí una viviente argumentum ad oculos de que el idealismo no es ficción, sino verdad. No necesito desearos bienestar corporal. El espíritu al que os habéis confiado es el gran médico, gran sabidor de encantos. Bueno, entonces, por un lado, Marx había estudiado Derecho, pero luego también filosofía, y hace un análisis sobre Epicuro y Demócrito, y aquí, pues eso sería muy bueno que alguien trabajara este texto, pero se trata justamente de apoyar más a Epicuro, ¿no?, que a Demócrito, porque es, digamos, la libertad del pensamiento. De ahí, pues, Marx tenía, de 41, pues Marx no lo dejaron entrar a la universidad, o sea, no, él pretendía ser profesor, pero luego entonces fue a dirigir la llamada Gaceta Renana. En la Gaceta Renana, Marx estuvo un tiempo, pero luego lo van a... el periódico era progresista para su tiempo, era más bien de representante de las situaciones, de los grandes problemas de Prusia, de Alemania, su tiempo antes Prusia. Y entonces lo que ocurrió fue que cerraron las fuerzas dominantes, cerraron el periódico. Allí Marx dice que fue la primera vez que, en lugar de una especulación a la que estaba él acostumbrado, pues tuvo que ver con los problemas concretos, los de los viñedos de Mosela, los problemas de la leña, en fin, una serie de problemas específicos. Bien, al terminar luego va a casarse Jenny von Westphalen, y Jenny y él pues pasan la luna de miel, pero luego Marx se dedica a trabajar a fondo una reflexión sobre la crítica a la filosofía del Estado de Hegel. La filosofía del Estado de Hegel era pues el estudio más importante de Hegel desde el punto de vista jurídico-político, y buscaba una solución entre la democracia de estilo Rousseau y el gobierno constitucionalista, monarquía constitucionalista en Inglaterra. Entonces él propone allí, en lugar del modelo naturalista que se basaba que había hombres de naturaleza, luego un conjunto de hombres que pasaba
a partir de la naturaleza a formar la sociedad política, que es la tesis clásica, ¿no?, del naturalismo. Los hombres nacen con ciertas libertades, cae de alguna manera, nacimiento, entonces van a organizarse para estructurar, digamos, a partir de un contrato, la sociedad política. Desde luego que esto está en contra de la tesis de la monarquía, en el sentido de que ellos creían que tenían el poder porque lo habían heredado, razones de sangre, etc. El empirismo inglés les dice, bueno, a ver, usted demuéstreme por favor que viene usted de Adán y Eva, o demuéstreme concretamente cómo, por qué, por la sangre va a heredar el poder. Más bien el poder, esa es la gran revolución del naturalismo, viene de los individuos, el acuerdo que un grupo de individuos hace para que alguien gobierne. Bueno, frente a esta tesis, Hegel entonces se opone y dice que no es cierto que los individuos nacen ya con libertades, y lo que ocurre más bien es que las libertades poco a poco se van logrando. Y entonces recurre a otro esquema, que es, primero está la familia, no puede obtener todo lo que requiere en su mismo núcleo, y entonces se forma la sociedad civil, que sería el mundo de las necesidades, sí, el mundo del intercambio. Yo necesito ropa, necesito zapatos, necesito jitomates, etcétera, y eso lo va a ocurrir en el mercado. Hay unas luchas internas, y luego el Estado racional viene a organizar la sociedad civil. Marx entonces, no es por casualidad, toma este libro y lo analiza en forma muy acuciosa en un texto que va a quedar manuscrito y se va a conocer hasta el siglo XX, de los años 30 al siglo XX, y que se llama La crítica a la filosofía del Estado de Hegel. Esto está publicado en 70 de Grijalvo y tiene un prólogo interesante de Adolfo Sánchez Vázquez. Vale la pena leer. Marx quiere deslindarse de Hegel. Marx no acepta la idea de monarquía constitucionalista, más bien aboga por una democracia radical, y va poco a poco formando sus propias ideas. Pero además este texto lo hace bajo la influencia de un filósofo que en 1841 y luego en años posteriores escribe una serie de textos críticos frente a Hegel. Vamos a decir que Hegel era el gran maestro incontestado, y el primer discípulo que tiene Hegel, que se llama Ludwig Feuerbach, va a empezar a criticar a Hegel. Esta crítica a Hegel es que Hegel es un teólogo racionalista. ¿Qué es lo que hace Hegel en la fenomenología del espíritu? Vía Feuerbach. El espíritu absoluto se externa en la realidad y se manifiesta en la realidad. O sea, el espíritu como razón se expresa en lo real, pero a través de un proceso largo se constituye otra vez como espíritu absoluto. Entonces es una teología racionalizada, dice Feuerbach. Frente a ello, eso él habla en un libro, primero La esencia del cristianismo, Ludwig Feuerbach. Este es un libro muy interesante, donde él propone el tema de que la religión es realmente una forma de enajenación del hombre. De ahí viene el concepto de enajenación, aunque el concepto de enajenación también lo plantea Rousseau antes, etc. Y luego entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurre es que el hombre, dice Feuerbach, pone en Dios lo que él no tiene. Si él es débil, crea un ser fuerte. Si él es mortal, crea un inmortal. Y entonces crea pues un mundo diferente al mundo en que nosotros estamos. Lo que hay que hacer, dice Hegel, es
una inversión. En lugar de poner en Dios, hay que poner en el hombre. Entonces hay que fundar una antropología. Marx analiza los dos, y ya veremos cómo en un texto posterior, que es los manuscritos filosóficos de 44, va a hacer una crítica, va a tomar cosas de Feuerbach y criticarlo, y cosas de Hegel y criticarlo. Pero ahora vamos a eso. Bueno, puesto que Marx no tenía trabajo, pues entonces trató de hacer con un filósofo hegeliano que se dedicaba a la producción de libros, revistas, etcétera, llamado Arnold Ruge, hacer una revista en París. Esta revista se llamaba Los Anales Franco-Alemanes. ¿Por qué? Porque Alemania, digamos, decía Marx, está avanzada teóricamente, especulativamente, hace la mejor reflexión filosófica. Pero Francia lo que hace es la lucha política y desarrolla sistemas políticos y sociales importantes. Y entonces hacen un número, el primer número de los anales franco-alemanes, que tengo por aquí, los anales franco-alemanes, y que es un número que sale en 1844 ya en París, a donde se traslada Marx y Jenny de Westfalia, y entonces aquí escribe un un ensayo, Marx, que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho, de Hegel. Bueno, esto es una continuidad de lo anterior, pero en otro sentido. Aquí lo que va a hablar es un poco de la filosofía, va a hablar del Estado, va a hablar de las luchas de las religiones, luchas de la religión, que pues es uno de los elementos fundamentales de Alemania de su tiempo, de los jóvenes hegelianos, discípulos de izquierda de Hegel, porque Hegel, cuando muere, se abren dos líneas. Una, la línea de la derecha hegeliana, que dice la filosofía de Hegel ya se terminó el proceso de autoconocimiento del espíritu, por lo tanto hasta aquí termina todo. Empieza entonces un segundo momento que es una nueva etapa. Ahora, en el caso de los jóvenes hegelianos, dicen no, lo que el espíritu sigue autoconociéndose, y lo enfocan como crítica a la religión. Entonces, lo que dice aquí Marx es, en este artículo que estoy citando, dice, la misión de la historia consiste, una vez desaparecido el más allá de la verdad, en averiguar el más acá. Bueno, y en primer término, la misión de la filosofía que se halla al servicio de la historia consiste, una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar esta autoenajenación en sus formas no santas, de forma que la crítica del cielo ya a convertirse en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Entonces, lo que está aceptando es ahí la posición de Feuerbach, pero está diciendo que hay que ir más allá de esta postura de Feuerbach, es decir, no solo en la crítica de la religión, sino que hay que llegar a la crítica de la política, y luego más tarde dirá a la crítica de la economía. Entonces, bueno, este texto es en donde dice algo que ha asombrado mucho, que es la idea en este artículo que he citado de la religión como opio del pueblo. ¿Por qué dice que esto? Pues porque la religión en ese momento lo que hacía era simplemente distraer, y las contradicciones sociales, en lugar de resolverlas, es más bien lanzarlas hasta, si el hombre sufre, pues hasta después de la muerte, llegar a un lugar en donde esas contradicciones desaparecen. Entonces Marx dice que es un opio, ¿sí? Porque al despertar del opio ahí siguen las contradicciones.
Entonces él considera que es necesario que el hombre se dedique a criticar las contradicciones de la sociedad a partir del arma filosófica, que es muy importante. Y esto va a sufrir una transformación. Vamos a ver luego entonces